Bueno, bienvenidos todos. Pues parte, como les había comentado, una de las diferentes soluciones que en la actualidad se utilizan para darle valor a las diferentes entidades y organizaciones y al área funcional que normalmente es el área de negocio que requiere algunas solicitudes para desarrollo. Y como estamos viendo el curso de intranet, pues nosotros tenemos que dar como buenos tecnólogos herramientas para que ellos se autogestionen, ¿sí? Tradicionalmente, ustedes van a ver en las diferentes intranet que los gestores de contenido son los que más se utilizan por su versatilidad y porque hay muchas funciones que la área no técnica o el área funcional, comúnmente llamada, pues puede utilizarlas, puede modificar el contenido, puede crear sus propias estructuras, eso sí, con ciertos roles permitidos, pero pueden hacer modificaciones sin tener que depender de un área tecnológica, ¿sí? Tradicionalmente lo que nosotros hacíamos era crearles ahí unas páginas web para que ellos pudieran interactuar con algún sistema tradicional, pero cada vez que pues requieren modificar, que no les gusta el color, que quieren agregar un documento, que quieren agregar colores, que cambió el logo, la imagen de la organización, no sé, por ejemplo los de mercadeo constantemente están cambiando, pues prácticamente no es factible que tengamos un desarrollador web o un grupo de desarrolladores pues que estén haciendo estos cambios constantemente, eh, si así se requiere. Entonces para eso pues surgen los gestores de contenido. Bueno, ¿por qué también lo estamos viendo? Existen diferentes gestores de contenido que nosotros podemos tener. Depende la usabilidad. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar un portal para gestionar diferentes tipos de documentos digitales, pues hay gestores de contenidos dedicados para el tema de gestión de documentos, ¿sí? También hay soluciones en el mercado que no necesariamente son un gestor de contenido, sino que ya son gestores documentales, como tradicionalmente se les llama. Ya son soluciones particulares, un poco más robustas, que les permiten tener trazabilidad y todo lo demás. Pero para organizaciones que no requieren pues tanta robustez y que tampoco requieren invertir tanto en licenciamiento, ya sea cloud on-premise, pues para eso están los gestores de contenido. Por ejemplo, el Fresco es uno que se dedica para ese tema, en temas de gestor de contenido de documentos digitales. También tenemos otros gestores de contenido, los cuales nosotros podemos utilizar para el tema de, si tal vez no es un marketplace, pero por lo menos sabemos que podemos vender dentro de, y ahí pues tener un carrito de compras incluido y todo lo demás. Hay soluciones open source como PrestaShop, o hay algunas otras que ustedes pues puedan ver ahí que pues nos permitan tener esa versatilidad para el negocio. Otros pues se pueden utilizar para documentación y contenido en sí como informativo, que es lo que tradicionalmente vamos a ver en las intranet. En la primera clase nosotros vimos que pues en una intranet vamos a ver el directorio, las sucursales, quiero saber dónde está determinado colaborador de una organización, yo lo encuentro en ese portal. Quiero saber dónde están las políticas de la organización, dónde están los objetivos estratégicos para que todos lo conozcan, cuáles son los KPIs, normativas, están hablando de bancos. Entonces, toda esa información la vamos a encontrar en un lugar centralizado. Lo que recursos humanos también nos puede dar, lo vamos a encontrar en un lugar centralizado, y que las personas que pues realmente lo retroalimentan pues no son personas técnicas, sino que son personas funcionales, y así es como vamos a ver diferentes soluciones. Ok, bajo esa perspectiva, pues hay diferentes roles, ¿verdad? Nosotros tenemos algunos como los que administran el contenido. En algunas organizaciones prefieren dar este rol a alguien que pues sí sea técnico, o tienen un webmaster, por ejemplo, y en otros pues únicamente va a ser una persona que va a ser la que va a gobernar o orquestar el tema de cómo se gestiona la información dentro de. Ok, ahora, para dar un ejemplo de lo que nosotros vamos a estar trabajando, ¿sí? Yo aquí les coloqué un ejemplo de una arquitectura integral.
qué es esta arquitectura integral y cómo es que estaríamos utilizando, por ejemplo, o dónde estaría identificado en esta arquitectura un CMS. Por ejemplo, ustedes pueden tener un CMS que no necesariamente va a estar dentro de la organización, por eso ahí ven un CMS que está en SaaS, que es software como servicio, en cloud, pero que por sus funciones únicamente van a poder acceder miembros de la organización, ¿sí? Que están dentro de la intranet. Ahora, yo también, si quiero tener el tema de la capa de seguridad y capa de control de accesos con los usuarios, pues tradicionalmente las organizaciones utilizan el Active Directory. Nosotros, dentro de pues nuestra arquitectura que hicimos de ejemplo, que tenemos un DNS y tenemos 2 nodos, pues nosotros sí vamos a estar utilizando pues el Active Directory y Domain Services. Para hacer eso, si yo tengo una solución que está en cloud, pues tengo que tener, revisar cómo es la conectividad. Si yo necesito replicar alguna, por ejemplo, el servidor de DNS replicado en Azure para que entre nubes tengan compatibilidad y puedan llegar, o utilice una solución intermedia que permita que yo llegue a la conectividad on-premise, por ejemplo, para el tema de Active Directory. Acá lo que se hizo fue un pequeño puente como ejemplo de que pues tenemos la replicación del Active Directory en Azure, que está en cloud, todo esto está cloud, y que se comunica. Entonces, yo como colaborador de una organización que me comunica un CMS que lo estoy contratando como software como servicio, pues me voy a loguear con mi usuario y contraseña del directorio activo que está creado, ¿sí? Y así como ingreso tradicionalmente en una solución on-premise, la puedo hacer de esta forma. Ok, nosotros tenemos, y si ven acá, tengo otro bloque que está el tema de la mesa. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en una organización la mesa de servicio la utilizamos nosotros internamente para poder prestar servicios tanto técnico o de alguna otra área en particular. Entonces, acá tenemos nosotros un clúster de una mesa de servicios, que esto va a ser similar a lo que nosotros vamos a estar haciendo en la demo, que vamos a instalar, y la mesa puede ser cualquiera. No necesariamente estamos hablando de una mesa de servicio que tenga que ser on-premise, así como lo que nosotros decimos, crear los nodos, activarle el IIS, colocarlo en un clúster y luego pues ya instalar y configurar y que esto vaya pegado a la base de datos, por ejemplo. Pero también podríamos tenerlo como software como servicio, y también pues la mesa debería de permitirnos ingresar, loguearnos con la autenticación de el Active Directory, porque esto no va separado. O sea, yo puedo tener un CMS, ingreso, manejo la sesión y todo, pero si yo me quiero mover a otro sistema que tiene su propia, digamos que sistema de autenticación, yo no me lo puedo saltar porque son software diferentes, lo único que puedo hacer es linkearlo. Y a la hora que yo haga un link hacia este clúster que ven acá de la mesa, pues acá ya no me sirve Azure porque pues este me sirve como un puente únicamente para el tema del CMS SaaS, pero este que lo tengo ahorita y el ejemplo ahorita este que sea on-premise, pues ese sí se conecta directamente al DNS, los usuarios que están acá para loguearse pues van a utilizar el Active Directory. Entonces tengo el clúster y luego tengo otra capa interior donde está la parte del sistema de monitoreo. Toda organización, tanto servicios internos o servicios externos, deben de tener una capa de monitoreo que está es para todo lo que nosotros implementemos en producción y para todos los servicios que sean críticos. En este caso, nosotros en nuestro último taller vamos a implementar una herramienta de monitoreo, vamos a monitorear toda la infraestructura que hemos estado trabajando, incluidos los servicios de la mesa de servicio, y este servidor pues nosotros lo vamos a configurar. Aquí tenemos una capa de monitoreo, le vamos a llamar capa de monitoreo, pero realmente es un servidor que únicamente que valida mediante el protocolo que nosotros le designemos. Tenemos el servidor de DNS y en el caso de la aplicación que nosotros vamos a instalar, pues no tiene la capa de servicios, pero de forma estándar las mesas de servicios deberían de tener su propia plataforma o capa middleware
para que no llegue directamente a la base de datos, si es que el esquema es on-premise, por ejemplo, y que pueda llegar directamente. Entonces, en el caso de nosotros, esta mesa llega directamente a la base de datos, pero por temas de seguridad, pues sí se deberían de manejar mejor servicios. Entonces, algunos, si ustedes ven la infraestructura, les pueden dar esto, o puede ser que esté embebido, pero pues si no, pues quedaría de esta forma. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Es una arquitectura donde ya incluimos un front que puede ser cualquiera desarrollado on-premise, digamos en casa, o que yo lo contrate por una suscripción como software como servicio, o lo contrate por suscripción, pero lo descargo. Y estoy hablando de que el front puede ser un CMS como una solución mucho más fácil para un usuario que tener que desarrollar. Porque lo que nosotros queremos evitar como buenos arquitectos de soluciones, si lo queremos ver así, es que entre menos requerimientos nos mande el usuario a pedir para modificar cierta información, pues mejor, le damos las herramientas para que se autosirva, empiece a aprender, cree su contenido y lo gestione. Nosotros nos encargamos para lo que nos corresponde toda la parte técnica, el monitoreo, el tema de los accesos, el tema de los servicios, la base de datos y el tema de la capa media, donde estamos exponiendo en este caso la aplicación, en este caso la mesa. Ok. ¿Por qué nosotros estamos viendo esto? Porque, como les mencionaba, existen diferentes CMS, acá nos dan ciertas funcionalidades, es una herramienta fundamental de autogestión, permite publicar, editar, borrar, otorgar permisos. Esto que está acá no es que lo haga cualquier usuario. Nosotros dentro de una plataforma, independientemente que sea un CMS, pero estamos viendo el ejemplo, debemos de tener roles y de acuerdo a esos roles, ciertos permisos que deberían de tener esos roles. En muchas organizaciones, a veces lo que hacen es tomar los roles propietarios de la aplicación y utilizan los usuarios propietarios de la aplicación. Lo mejor es que en la buena práctica, pues yo maneje esos roles y responsabilidades, que yo los tome de un esquema que tenga en el directorio activo y que pueda migrarlo ya a la función particular de la herramienta. Tradicionalmente, como a veces la complejidad de los sistemas no tiene tanta compatibilidad o yo tengo mucha deuda tecnológica con el directorio activo, pues posiblemente voy a tener que tener silos de aplicaciones que voy a tener que trabajar de forma independiente, pero que la recomendación es que si nosotros podemos tener una solución que permita integrar todos las diferentes soluciones y que les maneje el tema de los permisos y los accesos, es algo recomendado. Más en el tema de los CMS, porque por lo mismo que son tan fáciles de utilizar, que permiten esa versatilidad, también vamos a estar viendo que los CMS que más se utilizan actualmente son los que en algún momento sus plugins o algunos, digamos, algunas funcionalidades en particular, pues son vulnerables. Ahora, acá vemos un pequeño esquema de cómo es el funcionamiento de un CMS. Tenemos que el gestor de contenido, que es el CMS, pues tiene diferentes roles y por eso es que estamos hablando de esto. Tenemos a alguien que puede diseñar la forma del contenido y puede ser que alguien pues nos vaya a dar los colores que deberían de tener, el logo, la ubicación de donde debería estar cierta información. ¿Quiénes generan ese contenido? Tradicionalmente hay usuarios, hay organizaciones que son muy grandes, entonces cada departamento tiene una persona que gestiona su contenido, un apartado del CMS y ahí publica todo lo que tenga que ver, por ejemplo, la parte contable, la parte regulatoria o legal, los de compras, digamos, recursos humanos, quienes más utilizan estos recursos humanos y mercadeo, por ejemplo, para poder gestionar y para poder ver temas de cambio interno. Entonces tenemos el rol del diseño y del generador de contenido y pues tenemos quienes pueden ser los editores. En el ideal podemos tener estos tres por separado, pero en la realidad estos tres son uno. Y en la realidad más real, perdón, tenemos que hay funciones que aún así, como piensan que este es un sistema, pues todavía se lo siguen delegando a alguien de tecnología, cosa que no debería ser así. El diseño, generación de contenido y los editores
son funcionalidades o roles que debería de tener alguien que no es técnico, sino alguien de negocio. Y los colaboradores, pues prácticamente apoyan en cierta medida, ¿sí? Con un rol un poquito más limitado, y pues ahí tenemos ya los visitantes como tal. El rol del administrador per se de la herramienta no lo van a ver aquí. ¿Por qué? Porque realmente es algo que va de forma implícita dentro de todo lo que se maneja en la arquitectura integral cuando nosotros pues estamos exponiendo este tipo de soluciones. Ok. Tradicionalmente ustedes van a ver que los CMS pues son web, ¿sí? Eh, em, pues permiten indexar, permiten hacer búsqueda y recuperación de información como funcionalidades básicas que todos lo van a encontrar. ¿Qué herramientas, por ejemplo, bueno, aquí tiene otras, por ejemplo, lo vamos a ver. ¿Qué soluciones yo puedo tener? Por ejemplo, aquí veo Drupal, veo Magento, veo WordPress, que son como los que más se utilizan. Obviamente, si nos vamos al cuadrante mágico de Gartner, pues tal vez nos van a aparecer otro tipo de CMS, ¿sí? Pero los que más se utilizan son estos. Ahora, ¿por qué? Porque son muy fáciles de utilizar, aparte que, por ejemplo, WordPress pues tiene web marketing, pero aquí ustedes van a ver los diferentes. No todos tienen funciones similares. Por ejemplo, PrestaShop, que es más para carritos de compra. Por ejemplo, Alfresco es uno que es más para, como les mencionaba, para temas de gestionar documentos como tal. Joomla lo han visto en muchas organizaciones, que es muy fácil para gestionar cualquier tipo de contenido dentro de una intranet, igual que WordPress. ¿Cuáles de estos que están acá son como el top de los que más vulnerabilidades nosotros podemos ver? Pues WordPress es uno, por la razón de que hay organizaciones que no tienen una política para poder actualizar, digamos, el sistema operativo, las aplicaciones, los parches de seguridad, y WordPress es uno que constantemente hay que actualizarlo. Y así las diferentes soluciones que nosotros podemos ver. Kevin, cuente. Regularmente eso de las actualizaciones de WordPress es un poquito complicado porque algunas veces las actualizaciones botan el sitio. Me acaba de pasar con un sitio que Sí. estaba trabajando, que actualicé y se me cayó el sitio, no podía entrar, se me estropeó. Prácticamente tuve que volverlo a montar y todo fue por actualizar. Tenía varias actualizaciones pendientes, las actualicé todas y fue un fracaso usted. Sí, ahí cuando hablamos de las actualizaciones, las organizaciones tienen que tener un proceso de gestión de cambio y no necesariamente tiene que ser algo así como muy burocrático, sino tener ambientes de pruebas, porque a veces nosotros somos tan creativos, y lo digo de la parte técnica, que nos piden hacer algo y tal vez la solución no es para eso, pero nosotros hacemos personalizaciones de algo, no sé, utilizamos un plugin que descargamos o queremos hacer algo ahí internamente, y cuando viene una actualización, ¿qué es lo que pasa? Cuando algo no es estándar, ¿sí? O sea, cuando yo vine y lo empecé a modificar y le empecé a meter código y otras cosas, pues resulta que eso o le cayó encima a lo que yo utilicé y no me va a levantar, por ejemplo. Entonces, debería yo de tener un proceso de gestión de cambio donde yo debería tener un ambiente, ya sea de desarrollo, de certificación, aunque yo tenga estos CMS, no se descartan. Cuando yo estoy haciendo modificaciones de fondo, cuando yo estoy haciendo modificaciones de contenido en sí, pues eso no debería tener implicaciones. Pero cuando no, o sea, cuando ya vienen despliegas, y esto no es solo para lo que tengamos on-premise, digamos, soluciones como servicio, cloud, que yo solo estoy adquiriendo ni siquiera la plataforma, solo el software. Incluso tengo que tener diferentes ambientes, ¿sí? Digamos, tengo diferentes ambientes donde yo pueda probar que la actualización, que la empresa que me está prestando el servicio se haga y que se pruebe y se certifique por el usuario, porque si se hace directamente en producción, como lo que usted comenta, pero sí hay que hacerlo, o sea, las actualizaciones sí hay que hacerlas porque más con estos sistemas que los plugins tradicionalmente son muy vulnerables por la forma en que estos son versátiles.
Sí, Entonces ahí, mi problema fue que lo hice un poquito a la carrera ajá, y como que debía hacerlo en un ambiente de pruebas antes de hacerlo directo. Según yo me iba a funcionar porque he actualizado muchos plugins y genial, funcionan perfecto. ajá. A ver si se me cayó y fue una cosa con Elementor, un choque por ahí y ya no me cargó la página. Pero igual, sí tiene razón, hay que hacerle un ambiente de prueba. Ese fue mi error. Ok, un ambiente de pruebas y también tener políticas de backup y con eso, antes de hacer Oh, algún sí, cambio, si no sí, tenemos, o sea, sí, ¿qué exacto. pasa, qué pasa si no tengo, o sea, si la organización no tiene ambientes? No, no, miren, sabe que no se puede. Entonces, ¿qué nos toca? Hacer backup. Sí, exacto. Yo lo recuperé de un backup que tenía. Entonces, Ujú, yo le decía, aquí no hay organización ni nada, sino que soy yo solito que lo estaba haciendo. O sea, yo tengo mis propios métodos, ¿verdad? correcto. Sí, gracias, Mm, ingeniero. ok, bueno, ahí vemos un caso de, un caso real. Ok, eh, bueno, aquí, como dice, vemos las diferentes soluciones y para qué lo puedo usar. No necesariamente el tema de que un CMS se puede usar para una tienda pequeña o algo así. Por ejemplo, si queremos usar algo open source y pues queremos emprender o queremos apoyar a los microempresarios, podemos utilizar alguna de estas soluciones, pero hay un error que es muy grande que a veces se comete, porque pienso que es una, pues, microempresa, por ejemplo, o pequeña empresa. Nosotros queremos ofrecerles alguna solución y dicen, bueno, aquí ya tengo un CMS que se pueden colocar las imágenes, se puede vender, tiene un carrito de compra y todo lo demás y lo ponemos. Y se lo implementamos y todo. Pero acá el tema es como lo que mencionó su compañero. Hay cosas que nosotros sí vamos a tener que actualizar, que pasa en la actualidad y no solo pasa con las pequeñas empresas, pasa con las grandes. Implementan y el software se queda como está. No, por ejemplo, si voy agregando muchas funcionalidades, no actualizo, es una cosa, por lo mismo de que a veces si actualizo incluso el sistema operativo y utilizaba algo, un framework o algo así en particular del que tenía que usar del sistema operativo en realidad, por ejemplo, resulta que no lo quiero actualizar por el temor de que pueda pues dejar de funcionar algo en el sistema. No actualizo la capa media o la plataforma donde lo implemento porque tengo miedo de que me vaya a dar problema, ¿sí? Y pues no tengo políticas de seguridad para poder resguardar la información o resguardar la imagen del servidor. Si en este caso, por ejemplo, nosotros estamos hablando de algo que nosotros lo estamos administrando. Pero aparte de eso, cuando nosotros hacemos pues la arquitectura, implementamos todo de cero y les pregunto, ¿ustedes han aumentado la capacidad desde hace 5 años de algo que implementaron y siguen agregando funcionalidad y siguen y tienen esa visibilidad de que hay que aumentar el espacio en disco, hay que aumentar, por ejemplo, la base de datos, tengo que aumentar la capacidad del servidor donde estoy? O sea, muchas organizaciones cuando no se administran correctamente esto, pues se implementa algo, como es algo que es súper fácil, ahí dejamos que el usuario siga trabajando, ellos siguen agregando muchas cosas, se sigue utilizando y nosotros pues no tenemos visibilidad de eso. Lo único que tenemos visibilidad es que constantemente me están creando tickets, que se está cayendo constantemente el sitio y posiblemente es porque ya no tiene la capacidad o porque necesito actualizar la infraestructura o porque necesito mejorar la infraestructura. Y si se dieron cuenta, crear un tema de alta disponibilidad no es algo complicado. Ustedes lo pueden hacer sin tener una solución o un appliance o un dispositivo a nivel de red que les permita hacer un balanceo de carga, como un F5, por ejemplo. Pero ahí es cuando yo quiero hacer inversiones grandes, pero cuando yo quiero garantizar y tener por lo menos alta disponibilidad, pues yo sí debería de tener pues un esquema de cómo ir creciendo en el tiempo de las soluciones que estoy dando, independientemente de qué es lo que yo estoy colocando.
Y se los hago acotado porque a veces nosotros podemos decir, bueno, le voy a dar a una empresa pequeña que implementen, ¿no? Un hosting o algo así, pues ahí que lo voy a implementar, pero le damos la primera versión y ahí se queda, ¿verdad? Y se lo damos al usuario y bueno, ahí se ve y ahí se queda. Entonces, es importante que nosotros conozcamos los diferentes requerimientos, también cómo vamos a actualizar todas las funcionalidades, mejoras que hay que hacer, por ejemplo. Y hay diferentes soluciones para cada tipo de organización o para cada tipo de necesidad. Para el tema de intranet, creo que PrestaShop no les va a servir porque es más para tema de ventas, pero para una intranet, pues está Joomla, WordPress, como los primeros dos, y en algunos casos pues, puede usar Drupal. ¿Qué otra cosa nosotros hemos visto en los CMS? Es que yo también lo puedo usar en un portal corporativo. Si usáramos algunos de los de Google, pues nosotros podríamos buscar cuál es se puede decir el login WP que tradicionalmente se utiliza para WordPress, para saber qué sitios en Guatemala tienen un CMS, podríamos verlo, pero ahorita no, en este curso no. Si nos da tiempo, lo podemos ver la otra semana, podemos ahí ver quiénes tienen un CMS en particular, pues por cada CMS tiene su propia arquitectura y ¿dónde se puede ver eso? Tradicionalmente en la administración de los usuarios. El context root como tal y la ruta o la página que nosotros utilizamos para conectarnos, pues nos dice mucho de qué tipo de CMS se está utilizando. Ok, aquí hay algunos ejemplos, realmente son más visuales, o sea, aquí solo ventajas y desventajas de algunos de los importantes. Independientemente de la solución que ustedes vayan a instalar, se van a dar cuenta que las diferentes soluciones de CMS trae su propia instalación, así como la mesa que nosotros hoy vamos a instalar, pues trae sus scripts, trae sus configuraciones, a veces no vienen encriptadas, y cuando nosotros implementamos todo eso se queda ahí. Muchos cuando implementan dejan todo lo que les sirvió para instalar y ahí lo dejan y se olvidaron que existía, ¿sí? Entonces, como dice acá, hay que borrar una vez que ya instalamos el aplicativo, cualquiera que sea, no solo un CMS, deben de eliminar el directorio de instalación de la carpeta raíz donde está expuesto el servidor web donde está montado su CMS, porque esto es web. Y lo van a ver en la mesa de hoy. Y ustedes van a colocar el instalador dentro del, digamos que el directorio donde se publica digamos la mesa, pero cuando lo terminamos de instalar, ahí van a ver script, usuarios y todo lo demás, ahí les deja toda la estructura de la base de datos, eso hay que quitarlo, moverlo y hacer backup, pero lo eliminamos de la parte donde tenemos publicados los diferentes sitios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, con algunas técnicas de los dorks, utilizando Google Hacking, se puede encontrar directorios que han quedado en las rutas públicas y que pues ahí se puede encontrar mucha información, archivos config y todo lo demás que quedan de forma estándar ahí. Lo que no nos gusta, la actualización, hay que hacerla, pero hay que probarla, tenemos que tener mecanismos de gestión de cambio importantes. Lo otro es que dentro de las soluciones, cuando nosotros busquemos un CMS, sí tenemos que ver que tenga un plugin o una activación de la funcionalidad de que tenga un CAPTCHA. Por ejemplo, a los 5 intentos como política, yo debería de tener algo que no permita que me hagan un ataque de negación de servicios. Eso es algo importante que se tiene que tener en cuenta en aspectos de seguridad. Como dice acá, por favor, yo sé que bueno, la verdad es que nosotros podemos descargar el plugin en algunos otros lados. Lo único que tendríamos que ver es que de dónde es la fuente que estamos descargando, porque pues hay plugin que lo que estamos haciendo nosotros agregándolo a nuestro código para que haga una funcionalidad de correo
o algo más en particular, pues puede ser que tenga código que nos esté infectando cada vez que se esté ejecutando el plugin. Lo otro es no utilizar usuarios por defecto. Cuando nosotros hacemos instalaciones y bajamos algún manual, pues vamos a ver que nos dicen, bueno, coloque el admin, depende de la solución que sea, y pues tradicionalmente, pues con eso, si alguien pues no tiene los cuidados suficientes, pues le está dejando la puerta abierta a alguien. Y tampoco dejar los usuarios guardados en un archivo no encriptado dentro de la ruta raíz donde se va a exponer esto. Y como dice acá, si ustedes están usando, por ejemplo, WordPress, como dice ahí, wp-config.php, pues hay que eliminar uno de estos archivos que dice aquí, configuration.php dist. En algunos casos, si es que lo tienen. ¿Por qué? Porque también es parte de la instalación y la parte de la configuración de datos críticos que nosotros podemos tener en una instalación. Otra parte importante es escaneo de vulnerabilidades conocidas. Nosotros podemos tener diferentes soluciones que nos pueden dar visibilidad. Por ejemplo, pueden usar Exploit para poder hacer escaneos, pueden utilizar alguna de las funcionalidades que cuando ustedes implementan Kali les permite. Y pues también hay algunas pruebas de vulnerabilidad como OWASP, que tiene el conjunto de pruebas que nosotros deberíamos de tener visibilidad para poder ver que tradicionalmente en los sitios web podemos vulnerar, no necesariamente en los CMS, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, a veces nosotros no estamos viendo el tema del manejo de sesiones, resulta que no vemos el tema de la concurrencia, no vemos los ataques de denegación de servicios, yo no veo si en la solución que yo adquirí pues es vulnerable para inyección de código de diferentes tipos como cross-site scripting o SQL injection o que llegue directamente al sistema operativo, o sea, podemos hacer de todo y eso depende de qué, de la arquitectura. Si mi arquitectura es lo más simple posible, así voy a llegar directamente a la base de datos. ¿Qué pasa si yo tengo un servidor que está expuesto en una DMZ y que ahí mismo tengo la base de datos y que no tiene una capa de servicio, sino que llega directamente el front a la base de datos? Solo tengo dos capas y alguien pues con inyección de código puede llegar a la base de datos directamente porque pues la base de datos le está respondiendo sin ningún tipo de control, porque no fue configurado o no tiene se podría decir, código seguro o alguna metodología de código seguro implementado para saber que no puede llegar directamente a la base de datos y que tampoco puede llegar con algún tema de colocando algún script directo. Lo otro, importante que veamos plugins de seguridad. Entre esos plugins de seguridad vamos a encontrar los temas de CAPTCHA. No significa que esto sea también seguro. ¿Por qué? Porque también los plugins como el de CAPTCHA también son vulnerables. Entonces, también hay que parte de nuestro escaneo de vulnerabilidades es que los plugins de seguridad que hayamos implementado realmente sí sean totalmente fiables en este caso. Ok, otras vulnerabilidades que nosotros podríamos explotar son ataques de fuerza bruta, que son los ataques de DDoS. Tradicionalmente, si yo no tengo una solución que me permita como que cubrir, por ejemplo, yo puedo tener un WAF, que es se podría decir, es una solución a nivel de telecomunicaciones que ve la capa 7, donde yo puedo, digamos, permitir, es como tener un firewall, pero para la capa de aplicación, donde a mí no me pueden hacer ataques de denegación de servicio y algunos otros ataques que no son permitidos. Es una capa front que yo indirectamente a nivel de red se lo estoy colocando para que pues pueda prevenir y que llegue antes de estar en el software como tal. Conocer las vulnerabilidades conocidas. Recomendación, vean el top 10 de OWASP, ahí van a encontrar las vulnerabilidades más conocidas que tienen las organizaciones a nivel mundial en temas de seguridad en sitios web. Y como estamos viendo CMS, que son sitios web, es importante que los conozcan y que constantemente estén identificando
¿cuáles son esos plugins vulnerables? ¿Dónde lo puedo encontrar? Pueden ingresar, por ejemplo, a la página de SET. Ahí normalmente van a encontrar cuáles son las vulnerabilidades más conocidas, más en temas de CMS. En el top 10 de OWASP no lo van a encontrar porque ahí vamos a ver las pruebas per se que se utilizan para poder validar, pero en la mayoría de las organizaciones que se dedican a temas de seguridad, pues ustedes van a poder identificar cuáles son estos plugins más vulnerables que pueden ocasionarles dolores de cabeza a futuro o que les puedan comprometer la información. Aquí hay algunos dorks que podríamos ver, por ejemplo, para algunos plugins que son, estos son súper conocidos, pero realmente nosotros no lo vamos a ejecutar acá, solo se los dejo aquí en la presentación, ¿sí? Hay plugins que sí nos van a devolver información como tal, aquí también les dejo las, y hay plugins donde ustedes van a encontrar donde pues nos sirvieron para instalar, pero no las necesitamos para que nos respondan. Y resulta que ahí tenemos configuraciones o datos que nos sirvieron, como lo que van a ver hoy, que vamos a tener que colocar el usuario y contraseña a la base de datos, que tenga permisos para instalar, pero luego de eso ya no debería de tenerlos para las siguientes gestiones, porque solo nos iban a servir para una vez, ¿sí? Entonces aquí yo les dejo diferentes docs para que ustedes lo puedan ver. Y otra cosa que es importante antes de que nos vayamos a la demo es que ¿cómo puedo analizar? Yo sé que nosotros estamos en temas de intranet, ¿sí? Pero igual tengo que tener herramientas que me permitan tener visibilidad a nivel de cómo está el contenido que estoy exponiendo, los plugins que estoy utilizando. Y si, por ejemplo, yo sé que mi solución es para intranet que únicamente, ya sea que por IP los tenga filtrados a los colaboradores que pueden ingresar a la internet, pero yo sí podría hacer un análisis de cómo está la salud de estos a nivel de SEO, por ejemplo, o de posicionamiento. Pero, por ejemplo, Current, que es una de las herramientas que les pueden decir vulnerabilidades, les pueden decir posicionamiento, errores de código, sitios similares en caso de que les quieran hacer phishing. Aquí, si nosotros quisiéramos saber cuáles son los sitios que están libres, que son similares, que cambian por una letra y que alguien quiere un candidato para hacer phishing, aquí lo van a encontrar con esta herramienta. Antes nos daban una versión de prueba, ahora ya no, ahora tiene que poner su tarjeta para poder probarlo. Es una herramienta muy buena, pero ahora ya es de paga. Entonces, ahí, pero igual, si alguien quisiera conocerla, pues la puede utilizar. Hay otras, pero esta es la que les podría decir que es una de las mejores. La otra está esta de Billbit. Esta, si no es de paga, nos da como un pequeño benchmarking y también nos dice, por ejemplo, pues cuál es la tecnología que tenemos, errores. En este caso, van a encontrar que el sitio que nosotros estábamos viendo, pues si tiene, por ejemplo, un CMS como WordPress, está montado un IIS y tiene alguna firma de seguridad, etcétera, etcétera. En este caso, para el que se estaba validando para esta función. ¿Cómo se utiliza? Ahí está la URL y solo colocan donde dice URL, colocan el nombre, digamos, el sitio. Si, por ejemplo, fuera www.edu.com.edu, por ejemplo, ustedes colocan ahí la URL y ya les hace el escaneo de lo que ustedes quieran validar. Ok, entonces ahorita que vamos a empezar a trabajar y vamos a ver la demo, y para recordarles de la demo, nosotros vamos a hacer ¿cuál? Vamos a seguir trabajando la arquitectura que les había mostrado al inicio, donde nosotros vamos a instalar en el nodo, en uno de los nodos, la aplicación, y esa aplicación pues la vamos a tener que configurar. ¿Qué necesitamos para la aplicación? Necesitamos que descarguemos la versión 365, si mal no estoy, y necesitamos que tengamos la base de datos. Aquí está. Sí, hoy vamos a hacer esto. No tenemos, hoy solo tenemos el servidor de DNS, tenemos la base de datos que deberíamos de tenerla, que
en el mejor de los casos debería estar fuera de, pero por temas de recursos y para que no tengamos lentitud en clase, entonces pues decidimos instalarla en una luz. No, no es la mejor manera de hacerlo, pero para fines didácticos todo se vale. Entonces, pero tenemos un clúster, tenemos el DNS, tenemos la base de datos, entre comillas, y el último componente que va a ser para la otra semana es el servidor que vamos a tener que crear para Nagios o para la herramienta de monitoreo en este caso. Sí, todo esto es lo que nosotros pues tenemos de ecosistema, que no, esto de aquí no, como les había dicho, solo vimos los CMS, no es que lo vayamos a implementar, realmente son bastante fácil de implementar hoy en día y hoy es mejor que lo hagamos con soluciones SaaS que lo hagamos on-premise, como una de las mejoras que hacemos hoy. Entonces, vamos a ver el tema de la demo ahora. Ok, en lo que le van. Creo que como un minuto, momentos. Depende del recurso. Ingeniera, Sí, voy a reiniciar mi compu porque se puso morado todo. Ya fue. ya vimos, ok, está bien. Ok, me conecto en un ratito. Me voy a conectar en el teléfono. Ok.